Hola, mi nombre es Alejandra Cañón y hoy te quiero explicar cómo podemos entender a nuestros estudiantes. Muchas veces en mi salón de clase me he encontrado con niños que están aburridos, que presentan caras como las que ves ahí, niños desafiantes, que acuden siempre a los gritos o a las heridas para hablar y relacionarse con los demás, niños inquietos que necesitan estar moviéndose todo el tiempo mientras hacemos otras actividades, y niños que suelen estar tristes o desmotivados la mayoría del tiempo. Muchas veces cuando me encuentro con estos niños me pregunto cómo puedo entenderlos mejor y para qué entenderlos mejor para buscar las herramientas adecuadas que les sirvan a ellos y en la medida de lo posible ayudarlos. Eh, entonces, ¿cómo podemos entenderlos mejor? A través de algo que se llama modelo neuropsicopedagógico. Suena complicado, sin embargo, no es tan enredado como parece. Acá se los voy a explicar. Entonces, el modelo es el estudio de los procesos de aprendizaje. ¿Cómo se estudian esos procesos de aprendizaje? A través de 3 sistemas de la mente, que más adelante les voy a explicar. ¿Y para qué hacemos ese estudio? Para potenciar el desarrollo de cada individuo. Algo que me parece muy interesante de este modelo, que se diferencia de otros, es que no parte de buscar los defectos de las personas o los defectos de los procesos para ver cómo se arreglan, sino una mirada objetiva a esas personas y ver cómo con esa mirada objetiva se puede potenciar el desarrollo de cada individuo. Entonces, en el punto 2, cuando hablo de 3 sistemas, ¿cuáles son? Existe un sistema cognitivo, un sistema expresivo y un sistema afectivo. Para verlos un poco más visuales, traje este diagrama. Es el cerebro, la mente humana. El sistema cognitivo tiene esa ubicación, aunque no necesariamente es que esté ahí. El sistema expresivo y el sistema afectivo. Voy a explicar cada uno de ellos. El sistema cognitivo, como pueden ver en uno de los iconos, el sistema cognitivo es la puerta de entrada, miren acá, es la puerta de entrada de toda la información que hay en el entorno. Entonces nos llega información a nivel auditiva, nos llega información a nivel visual, nos llega información a nivel táctil, nos llega información a nivel espacial. Y el sistema cognitivo se encarga de procesar toda esa información, correcta o incorrectamente, almacenarlas, volver las memorias, y esas memorias luego las usamos para crear pensamientos y conocimientos. Ese es el sistema cognitivo. El sistema expresivo. Como pueden ver acá, el sistema expresivo es la puerta de salida de todo aquello que entendimos. Si el sistema cognitivo es la puerta de entrada, el sistema expresivo es la puerta de salida. ¿Cómo manifestamos eso que entendemos? Eso que entendemos lo podemos ver a nivel oral, cuando hablamos usando nuestra boca, a nivel gráfico, cuando pintamos, dibujamos, escribimos lo que estamos pensando, o a nivel corporal, a través de movimientos. Y por último está el sistema afectivo. El sistema afectivo yo lo veo como el mediador entre los otros 2 sistemas, porque depende un poco de cómo esté se pueden dar o no dar de forma adecuada los otros 2 sistemas. Dentro de este sistema se enmarcan las relaciones intrapersonales, que puntualmente hablan de la autoadministración o la motivación que uno mismo puede tener, el valor que uno mismo se da a uno y el conocimiento que uno tiene de uno mismo y que le permite generar o no cambios. Y por otro lado están las relaciones interpersonales. ¿Qué hacen las relaciones interpersonales? Pues que yo interactúe con las demás personas, que las valore y que además las comprenda, es decir, que se desarrolle la empatía. Dependiendo de cómo se dan esas relaciones, pues una persona tiene diferentes estados de ánimos, que son las caritas que ven acá abajo. Estos 3 sistemas, si bien uno los explica de forma separada, no se pueden separar, porque ¿qué pasa? Resulta que si una persona tiene pésimas relaciones interpersonales, entonces muy posiblemente su sistema expresivo se va a alterar, porque a medida que no ha tenido que interactuar con las demás, entonces no tiene facilidad para expresarse y hacerle entender a los demás algo que ella está pensando. O por ejemplo, si una persona tiene bajo procesamiento auditivo, entonces seguramente no va a poder tener un procesamiento expresivo adecuado y tampoco va a poder relacionarse con las demás personas. Todas están interactuando y dando como resultado la conducta o lo que nosotros vemos en los estudiantes. Traje un ejemplo para entender el modelo.
que me ha servido a mí para entenderlo. A mí me fascina escalar, me encanta escalar tanto en roca como en el lado izquierdo y me encanta escalar en gimnasios de escalada como en el lado derecho. Acá les traigo el gimnasio donde yo escalo. Como pueden ver, no usamos arnés porque son muros un poco más bajos, a diferencia de las diapositivas pasadas. Entonces les voy a explicar los tres sistemas cómo funcionarían bajo el concepto de aprender a escalar. Lo primero que se necesita es el sistema cognitivo. ¿Por qué? Yo necesito tener un procesamiento visual para integrar las presas, o sea, las roquitas que ven ahí de colores. Si yo no logro ver las presas adecuadamente, no hay forma en que después pueda alcanzar una presa, no hay forma en que después pueda agarrarla. A nivel auditivo necesito escuchar qué me están diciendo mis compañeros o mis profesores para seguir sus instrucciones. Necesito lógicamente un excelente procesamiento táctil porque a medida que yo pongo mis manos sobre las presas tengo que garantizar que estoy cogiendo presas adecuadas y no presas que se vayan a hacer que fácilmente se vayan a resbalar. Y lógicamente necesito un muy buen procesamiento espacial porque necesito saber para dónde me estoy moviendo, no solo en dirección al muro, sino cómo estoy controlando yo mi cuerpo para que un movimiento que haga no me mande a la colchoneta o no me tumbe o lo que sea. Eso sería el sistema cognitivo. Luego el sistema expresivo. Es fundamental la comunicación a nivel de la roca en todos sus canales nuevamente. A nivel oral, yo necesito reproducir la instrucción que me fue dada por mi profesora. Alejandra, sube la mano izquierda a la presa que tienes a la derecha. Ok, voy a subir la izquierda a la derecha. Repetir oralmente las instrucciones es fundamental. Y también en nivel corporal, yo puedo entender que me quieren decir que coja la presa rosada, pero si mi cuerpo no puede moverse, el brazo no puede moverse para alcanzar la presa rosada, pues no me sirve de nada entender una instrucción si no la puedo realizar a nivel corporal. Y el sistema afectivo, finalmente, pues la escalada no es una actividad obligatoria, ni mucho menos en ningún colegio, en ninguna universidad, pero a mí siempre me ha encantado. Y me ha encantado porque a nivel intrapersonal le encuentro mucha motivación a la escalada. Cada vez que estoy en la roca, cada vez que estoy en el gimnasio, es algo que me encanta y voy porque quiero. Es decir, yo misma me motivo a ir. Cuando escalo me siento muy bien conmigo misma, entonces mi valoración aumenta. Y a medida que yo estoy escalando, todo el tiempo estoy haciendo una reflexión de qué es lo que puedo mejorar, qué me falta trabajar. ¿Listo? Eso por un lado. Y por otro lado, cuando yo empecé a escalar, me di cuenta que la gente que escalaba era gente muy parecida a mí en su forma de ser. Entonces permitió que yo desarrollara muchas más habilidades sociales para relacionarme con la gente, para valorar a esas personas, para generar empatía y en fin, agrandó y consolidó un poco más mi círculo social. Listo, y ahora espero que haya quedado claro el ejemplo con la escalada para entender los tres sistemas. Ahora me parece importante que hagamos unos ejemplos aplicando el modelo, no solo para entenderlo, sino para aplicarlo. Y para eso voy a usar las imágenes que usé al principio de la presentación. Entonces, no sé si se acuerdan de este par de niñas que al principio se veían aburridas. Entonces, como profesora del salón, yo puedo decir, no, niñas aburridas, no les interesa nada, qué perezas, que ya son así, no les interesa nada. Eso es si yo no tengo interiorizados los conceptos del modelo neuropsicopedagógico. Pero ahora, como ya los tengo interiorizados, ¿qué podría analizar ahí? Podría analizar de pronto que hay algo en su sistema cognitivo que hace que no entienda las instrucciones y por ende lo que de forma expresiva me está reflejando es ese aburrimiento. Pero resulta que ella no está escuchando bien, no está viendo bien y por ende no está entendiendo la actividad que estoy haciendo. Puede ser ahí y de ahí entonces la expresión se vuelve así y la afectividad baja porque no va a tener vínculo conmigo porque soy una profesora que no le explica bien. ¿Cómo es otra forma en que lo puedo analizar? A través del sistema afectivo. Puede que ella entienda la actividad, le parezca chévere, todo, pero no tiene vínculo con su profesora. Entonces, qué pereza esta clase, porque por más de que tiene actividades chéveres, yo no quiero a mi profesora. Entonces ahí entra a jugar mucho el apego que uno tiene con sus estudiantes. O por último, puede ser algo a nivel corporal, tiene bajo tono muscular y entonces no es que esté aburrida, no es que no haya entendido, no es que no haya vínculo con la profesora, sino que sencillamente su cuerpo por el bajo tono muscular toma esa posición.
Cuando yo hago un análisis más a fondo y descubro cuál de los sistemas es el que está afectando a los otros dos, puedo hacer una intervención mucho más óptima. Si es por el afectivo, mejoro el vínculo que tengo con esas niñas. Si es por el cognitivo, me busco otras estrategias para verificar que ellas comprendan, además de hacer un examen juicioso de audiometría, optometría. Y si es por el tono muscular, pues recomendaciones en casa, o verificar si necesita una terapia o lo que sea para mejorar ese tono muscular. Ese sería nuestro primer ejemplo. Segundo, los niños desafiantes. ¿Qué podríamos mirar en ellos? Básicamente podríamos analizar cómo se han dado sus relaciones de apego, cómo desde su historia se ha visto que ha estado con adultos que responden de la misma manera, se ha tenido un apego ambivalente, inseguro con quienes lo rodean y entonces descubre que su forma de tratar a los demás es o gritándoles o agrediéndoles o siéndoles indiferentes. Ya cuando uno ve que de pronto detrás de esa conducta hay una historia, se cambia la visión de decir este niño es un grosero, este niño nunca quiere hacer caso. No, vamos a ver qué hay en la historia familiar, qué hay en la historia de desarrollo y con base en eso vamos a tratar de recomponer ese vínculo que se ha generado de forma disruptiva. Aquí los niños inquietos. En los niños inquietos, cuando yo empecé a ser profesora, me impactaba mucho, claro, esa necesidad de estar moviéndose todo el tiempo, todo el tiempo. Y por ignorancia de uno dice, no se quiere, no quiere quedarse quieto. Y resulta que no es que no quiera quedarse quieto, es que de pronto su integración sensorial todavía no está consolidada, entonces yo le estoy demandando atención quedándose quieto cuando resulta que él necesita mucha estimulación porque todavía no tiene una buena integración sensorial. Y por no tener una integración sensorial, entonces su procesamiento tampoco se favorece, entonces ni hablar de la memoria, ni hablar de los pensamientos, ni de los conocimientos, porque desde lo básico del sistema cognitivo hay una falla, y eso está fallando. Así, el sistema expresivo me está mostrando una inquietud motora, y en sistema afectivo, pues seguramente me va a mostrar falta de atención en la clase, o que no hay vínculo entre nosotros porque él está en otro tema, y así. Y el último ejemplo que tenía era la niña que estaba muy triste. Y acá digamos que lo que se podría analizar a la luz del modelo neuropsicopedagógico es que a lo mejor hay algo en sus relaciones intra o interpersonales que está haciendo que ella muestre a nivel expresivo esa cara, esos gestos, las manos sobre las mejillas. Digamos que si se podría analizar un poquito más a profundidad el sistema afectivo, podríamos ver si a nivel interpersonal, es decir, con los demás, cómo están esas relaciones, si sus papás se están separando, si qué es lo que está pasando, que está afectando lógicamente su sistema cognitivo, porque entonces no va a poner atención, no va a procesar información, no nada, y su sistema expresivo, como ya dije. O de pronto puede ser que eso sea una manifestación de un problema en el sistema cognitivo. Puede ser que es una niña que no tiene buen procesamiento auditivo, visual, y lo que ha generado en su sistema afectivo es una autovaloración negativa. Yo no sirvo para nada, yo no soy buena, yo nunca entiendo, y esto es lo que está pasando. En este ejemplo se podría ver muy puntualmente la interacción entre los tres sistemas. Si falla algo en el sistema cognitivo, entonces mi expresión va a ser esta, de desmotivación, de desinterés, y luego el sistema afectivo me va a hacer sentir que yo no puedo, que yo no soy capaz, en fin. Y bueno, esto es lo que traía de la presentación. Espero que haya quedado claro lo que quería manifestar. Como les dije al principio, me parece un modelo muy completo, muy holístico, le da a uno una visión sistémica de los estudiantes y uno no se queda con lo primero que uno ve, con la primera conducta, sino que analizar un poquitico más te hace entender que toda conducta o todo síntoma tiene una historia atrás, que es lo que hay que descubrir y ser muy cuidadosos para descubrir eso. Gracias.